¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Hoy tenemos con nosotros a Elisa Castro. Estamos hablando de rugby, estamos hablando de Valladolid y estamos hablando de la Liga Iberdrola. Buenos días, Elisa. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, vamos a ver, estuviste con nosotros a finales de enero, principios de febrero. Desde entonces ahora han pasado muchas cosas. Para empezar, habéis, habéis el Colina Clinic, El Salvador, que es el equipo con el que tú juegas, ha ganado la final de la Liga Iberdrola de rugby del año 2025. También habéis ganado la Copa de la Reina de Iberdrola. Tenéis el doblete, tenéis vuestro segundo título nacional de rugby femenino. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes después de haber pasado la temporada y haber acabado como habéis acabado? Bueno, la verdad que me siento increíble. Al final ha sido como ganar todo lo que lo que podíamos ganar en esta temporada, a todo lo que aspirábamos, con el club con el que he jugado toda mi vida, con el que he ido creciendo poco a poco a la vez que crecía el equipo. Y bueno, la verdad que ha sido increíble porque ha sido una temporada que hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado genial y bueno, aunque también hemos tenido que sufrir mucho en los entrenamientos, eh, ha sido increíble poder disfrutar del rugby de esta manera y acabar consiguiendo nuestros objetivos. Hombre, hay una cosa que está clara, nada es gratis. De hecho, has tenido unos días de relax y ahora mismo te pillo en un entrenamiento. Eso es, por agenda me has pillado que hemos ido a entrenar al campo y ahora estábamos aquí en el gimnasio. ¿Qué planes tienes, qué objetivos para este año que viene? Para esta nueva temporada, perdón. Bueno, esta temporada la verdad que el bloque de jugadoras sigue, entonces los objetivos son muy similares. Aparte de la Copa de la Reina y de la Liga, disputamos al haber ganado la Copa Ibérica contra el campeón de Portugal y además tendríamos para disputar la Supercopa de España. Entonces, bueno, se suman esos dos títulos a los objetivos que nos gustaría llegar y bueno, yo creo que otra vez seguir creciendo como equipo, llegar a un nivel de juego incluso mejor y si se da y lo hacemos genial como este año, acabar consiguiendo los títulos que podamos. ¿Qué podemos decir de cara a los mundiales? Bueno, las chicas están trabajando súper bien, han tenido concentración hasta ahora tienen 2 semanas en casa en las que siguen trabajando. De hecho, estamos aquí entrenando porque estoy acompañando a mi compañera Inés Antolínez, que está preparándose a tope para el Mundial. Y bueno, ahora se vuelven a ir a Japón de gira para prepararlo y ya tienen otro preparatorio contra Inglaterra y luego ya en agosto se van al Mundial. Entonces, bueno, yo creo que están trabajando muchísimo por dar el mejor nivel y yo creo que nos van a sorprender gratamente. Estás diciendo se van, ¿tú no vas? Yo no. ¿De alguna manera te estás planteando retirarte ya? Sí, este es el último año que juego. No lo sé, también depende mucho, pero al final ya el mundo laboral y el deportivo es muy difícil compaginarlos a este nivel. Entonces, bueno, eh, yo ahora mismo solo juego con el club estos últimos años. No he estado yendo con España y bueno, me lo estoy pasando increíble, pero me gustaría dejarlo disfrutando del rugby y bueno, que al final llega una edad que tienes que poner por delante el tema laboral que el deportivo. Sí, más que nada porque estamos hablando de un deporte que es de élite, estás hablando de un tipo de competiciones, eso de alguna forma tiene una limitación en cuanto a la edad, ¿no? Eso es,
Yo creo que por edad podría, al final puede seguir jugando bastante más tiempo. Hay gente que ha estado jugando bastante tiempo y ha conseguido mantenerse en la élite. Al final es un deporte de equipo. Y cuando tienes menos físico o por la edad tienes más experiencia, entonces todo se puede ir compaginando, pero ya es más es deporte de élite, requiere mucho tiempo de preparación y al final no está pagado como tal y tienes que trabajar. Entonces, bueno, al final tienes que decidir una cosa u otra. Yo lo que no quiero es estar a medias con una cosa y con la otra. Si quiero jugar, quiero estar a tope para mi equipo y aparte, y si quiero trabajar también quiero dar mi 100% en ese ámbito. Ujú. El primer año que entrasteis en la Liga Iberdrola, estamos hablando del 2019-2020. Tú me contabas en la otra entrevista que fue un año muy duro, porque era un gran salto y acabasteis descendiendo, pero luego remontasteis y desde entonces habéis ido ascendentemente a tope, hasta llegar donde estáis ahora, ¿no? Eso es, yo creo que fue un palo que no sabíamos que iba a ser tanta diferencia, no creíamos que hacía falta reforzar tanto el equipo, pero obviamente se vio que sí. Y yo creo que fue algo necesario para crear el proyecto que se ha creado desde entonces, formando bien a las jugadoras, formando un equipo, un bloque de equipo con jugadoras emergentes a las que vas formando y se van incorporando al equipo, pero también incorporando fichajes de nivel como han sido jugadoras de la selección española o jugadoras a nivel internacional que vienen de otros países como Brianna Wallace. Ujú. Tú empezaste a jugar a los 12, 13 años. ¿Qué podrías decir a aquellas chicas que quieran, que se estén planteando? Porque de hecho tú has conseguido llegar a ser un referente, concretamente aquí en Castilla y León. ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden empezar? ¿A dónde tendrían que ir? Pues bueno, a mí siempre me ha gustado el deporte, he estado cambiando de deporte hasta los 15 años que compaginaba baloncesto y rugby y al final si tienes ganas, busca un equipo, busca un deporte, lo que sea, el deporte que más te guste y cualquier equipo femenino estará encantado de que vayas a entrenar con ellas, de seguir sumando jugadoras. Hay equipos de todos los niveles, hay equipos para comenzar. Nosotras mismas tenemos un equipo regional para que si alguien quiere probar el rugby pueda venir con nosotras a entrenar a un nivel menor, donde hay muchas jugadoras de formación, niñas más jóvenes. En el caso del rugby, si son niñas pequeñas de hasta 16 años, jugarían con los chicos, pero al final eh, todo está hecho para que poco a poco vayan formándose y llegando con nosotras. Yo lo que recomiendo es que si quieres probar un deporte, vayas a probarlo y que te quites ese miedo de ir de primeras, de decir se me va a dar mal, nadie nace enseñado y todo el mundo puede aprender. Yo no había visto casi el rugby hasta el momento y la verdad que me lo pasé increíble y fue por lo que me quedé. Ahora estamos en verano, está la gente, está todo el mundo de vacaciones. ¿Crees que es buen momento para probar? Bueno, ahora mismo no estamos entrenando, entonces es un poco complicado. Lo único sí que hay equipos que tienen equipo de rugby playa, tal, pero en agosto los equipos se vuelven a poner en funcionamiento, la gente todavía está tranquila, no hemos empezado las clases. Yo creo que ese es un buen momento. Aunque suele ser entrenamientos duros, también suele ser divertido y es buen momento para venir a probar. Hombre, está claro, los entrenamientos tienen que ser duros para que sean efectivos, pero en Eso tanto es. todo sea divertido y tengas posibilidades y veas si te gusta para probar y ver si te gusta o no te gusta, yo creo que eso es interesante. Claro, yo animo si que alguna chica quiere, es de Valladolid y quiere venir a probar con nosotras, a partir de mediados de agosto estaremos encantadas de que vengan a probar con nosotras. Pues ya saben, amigos, hay que intentarlo. Habla solo de Valladolid, ¿qué implica Segovia, Soria, Zamora? ¿Tienen también equipos? Bueno, hay ciudades más pequeñas que les cuesta. Sé que Soria debe de tener, solo que juega en
Liga de Madrid, porque les pilla mejor. Pero, por ejemplo, León, Burgos, Salamanca tienen equipo. No sé si me dejo alguno más por ahí. Luego en el norte de España también, que juega en nuestra liga. Valencia antes tenía, yo creo que ahora mismo no, pero bueno, está un poco complicado lo del rugby femenino para sacarlo. Ah, Aranda también tiene Aranda, equipo aquí femenino. lo tenemos muy cerquita, o sea que pueden ir desde todas las provincias. Eso es. Una cosa, ¿qué beneficios trae el rugby como deporte? Que Bueno, lo al digo final es por... un, Sigue, sí, sigue, habla, es habla. un deporte súper inclusivo. Yo creo que da igual cómo seas, si eres más fuerte, si eres más rápido, siempre hay una posición para ti y con trabajo vas a poder desarrollar esa posición, pero que luego tampoco estás centrado solo en una posición. Yo misma juego en dos, tres posiciones que no tienen nada que ver y todo se va aprendiendo. Y es un deporte que en general en femenino se empieza muy mayor, ya muchas veces en la universidad, aunque ahora eso está cambiando con todas las niñas que vienen desde la cantera. Entonces es súper fácil empezar si te llama la atención. Va a haber gente siempre queriéndote ayudar a empezar y vas a poder encontrar tu lugar. Además es luego muy social con el tercer tiempo. Ujú. Yo estaba viendo, porque dices, bueno, pues cotilleo por ahí, siempre a ver qué informaciones hay. Y entre los beneficios que trae el rugby, estamos hablando de que contribuye a la autoconfianza y la autoestima, y que forja, como tú has dicho, el compañerismo y la amistad. ¿Eso es cierto? ¿Se nota mucho en el rugby? Eso es, al final es un deporte de equipo como puede ser el fútbol, pero yo creo que yo que he hecho más deportes de equipo, veo la diferencia de que en este necesitas 100% a todos tus jugadores. Te da igual que haya uno mejor que otro, si tu equipo no está a un nivel, a nivel de equipo, no vas a poder jugar por mucho que tengas una estrella. Entonces, bueno, yo creo que es algo que forja más ese espíritu de compañerismo y luego lo que te contaba del tercer tiempo, que al final ya no solo con tus compañeros, compartes luego unas cervezas, la comida con el equipo contrario, se forja ese compañerismo. Y a nivel social como que es más fácil incluir a la gente dentro del deporte. ¿Tú crees que el rugby es bueno para las chicas? Porque yo he visto bastantes ventajas para las chicas sobre todo. ¿Tú crees que es Yo bueno? creo que, yo creo que sí, y sobre todo a nosotras que nos cuesta mucho el trabajo de fuerza por todos los estereotipos que ha habido siempre, creo que es algo increíble. Bueno, yo me dedico a las ciencias de la actividad física y el deporte y lo más importante es una masa de músculo importante y trabajar eso, la fuerza de cara a nivel hormonal y salud física en general en todas nuestras etapas. Entonces yo creo que es un deporte que nos puede ayudar mucho a ese nivel y sobre todo muchas veces nos cuesta el deporte porque como que no conseguimos llegar a que nos guste, lo vemos como un castigo. Entonces, eh, con su parte social, luego es muy divertido. Creo que es mucho más fácil adherirse al deporte y que te acabe gustando y vayas por gusto y no por obligación. Entonces, yo creo que sería un deporte increíble. Pues Elisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Gracias a vosotros. Se lo decimos a todas las niñas. Yo he visto aquí, una de las cosas que se consigue con el rugby es ayuda a desarrollar la fuerza física y mental. La verdad es que son dos cualidades que les van a acompañar en todos los demás ámbitos de la vida, con lo cual Eso es. recomendemos el rugby a las niñas y ya saben, a mediados de agosto vayan mirando equipos, cercanía, localización y es cuestión de probar, porque desde luego Eso es. todas las chicas que conozco no se arrepienten una vez que prueban el deporte. Eso es, atreveros a probar el que os guste, el que os llame la atención y ya veréis cómo os va a encantar. Y bueno, animo a que a partir de agosto veamos los partidos de nuestra selección en el Mundial de Inglaterra, que lo van a hacer increíble.
Pues sí, la verdad es que te doy las gracias a ti y también hay que dar las gracias a empresas como Iberdrola, que la verdad es que han conseguido que muchos equipos puedan subir a lo más alto. ¿No crees? Eso es. Pues Elisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros A y ti. hablaremos a la vuelta de vacaciones a ver qué tal vais, ¿vale? Genial, muchas gracias. Venga, gracias a Hasta ti. luego. Hasta luego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Infinito tren. Los recuerdos que tenemos pues son muy bonitos, pues eso de estar correteando por las calles del pueblo, así como con muchísima libertad, estar montando en bici, subir, trepar, ir al huerto, acompañar a las personas mayores. Todo lo que nos han venido enseñando a nosotras, nuestras familias, vecinos del pueblo, porque aquí nos juntábamos todos, queremos que no se pierda ese saber. Riaza es patrimonio. Es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Hoy tenemos con nosotros a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Buenos días, querida, ¿cómo estamos? Calentitos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que aquí también hace calor. Se supone que estamos más fresquitos que en Madrid, pero hace calor y además un calor que no viene acorde con la época en la que estamos. Este calor tendría que ser pues dentro de 15 días. Pero bueno, las cosas están como están y nos ha tocado. A ver, querida, estamos en verano, estamos en julio, estamos a 1 de julio, con lo cual, como todos los años, decimos que hace calor, pero esto es así. Lo que ocurre es que toda la vida nos hemos preparado y esta vez lo que hacemos es que seguimos instrucciones. Beba usted agua, sí señor. Si hace mucho calor, estamos en una ola de calor, no salga. Muy bien, sí señor. O sea, por Dios, Vicky, que estamos ya muy mayorcitos para que nos estén diciendo lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que pensar. La verdad es que sí. Vamos a ver, Maite, hoy quería hablar contigo. Tenemos un tema importante. Quería traerlo a colación porque esta semana pasada ha sido el Día Mundial de los Sordociegos. Y quería hablar concretamente de Goya, porque tiene una historia muy peculiar. Pero antes sí quería hacerte un comentario. Vamos a ver, ¿en qué nos influye toda esta situación ahora que se ha creado con el tema de los calores, los bochornos, las historias? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se está llevando todo esto? Sobre todo, ¿cómo lo llevan las mujeres? Estamos hablando de menopausia, estamos hablando de sudores, estamos hablando de que yo oigo a mucha gente que no soporta el calor, que la edad influye en el calor para aceptarlo más o no. ¿Qué está pasando? No, yo no creo que influya en la edad, Vicky.
Lo que ocurre es que según vamos creciendo, vamos a ver, si hablamos, por ejemplo, de la piel, todas las mujeres sabemos que dicen, bueno, es que eres muy joven. Bueno, la piel empieza a envejecerse, ya con 20 años ya empieza la piel a envejecer, me explico. Quiero decir que todo tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudentes absolutamente con todo y sobre todo tener claro una cosa, y es que el calor afecta, pero claro, el calor afecta como ha afectado siempre. Vamos a ver, si tú al mediodía con 40 grados a la sombra sales y te pones a hacer un ejercicio, como sucede, o dejas a un niño en el coche, pues lógicamente ese niño se va a morir, pero va a tener un golpe de calor, o sea, eso es evidente. Pero si tú haces las cosas como debes hacer, no sé, te levantas y ventilas y bajas la persianita y no sales en las horas fuertes de calor. Vamos a ver, en mi tierra, que yo vengo de Castilla, no había aire acondicionado, entonces las señoras regaban los polletes para refrescarlos, ¿sabes? Quiero decirte, lo que ocurre es que yo creo que ahora tenemos yo siempre digo que tenemos baja tolerancia a la frustración. Vamos a ver, las mujeres pasamos una época, eso lo sabemos todo el mundo, cuando llegas a tener esa alteración hormonal, que llega el climaterio, que llega la menopausia, tienes más Ven, sudores, por favor, tu ven. cuerpo no controla bien o sea, es como que el termostato se nos va un poco, ¿no? Bueno, pero eso es algo que es fisiológico, no es una enfermedad. Es que ahora parece ser que todo es enfermedad. No, eso no es una enfermedad. Lo hemos pasado todos y te has tenido que cambiar 2 veces de camisa porque estabas sudando. Bueno, pues vale, pues te pones un desodorante un poquito más fuerte. Pero a la palabra de es que ahora toleramos menos el calor, pues quizá lo toleramos menos, Vicky, porque tenemos otro tipo de bienestar, o sea, nos estamos habituando a un bienestar. Oye, qué fenomenal, ¿entiendes? Claro, yo digo, es que yo cada vez aguanto menos el calor, yo hablo de mí. ¿Pero por qué aguanto menos el calor? Porque yo en mi casa tengo aire acondicionado. Entonces yo tengo aire acondicionado, gracias a Dios, en todas las habitaciones. Yo voy a salir dentro de un rato y digo, uy, qué calor hace en la calle. Es que yo no lo soporto, pero porque yo ya estoy habituada a, digamos que ese confort. Nunca ha habido en los coches aire acondicionado y hemos viajado y no ha pasado nunca nada. Hoy en día sería impensable ir en un viaje sin aire acondicionado. Es decir, yo creo que la palabra sería, ¿nos hacemos más débiles? Eso te No, iba a decir. nos estamos haciendo más cómodos. Al hacernos más cómodos, pues toleramos menos el calor. Pero también es cierto que vamos a echar un vistazo atrás cuando en mi tierra las segadoras se tenían que tapar con esos pañuelos y esos, todas tapadas porque se abrasaban, porque es que estaban segando al mediodía y no las pasaba nada, ¿entiendes? Ujú. Hay que tomar mucho agua, pues toda la vida se ha tomado mucho agua. Pero yo lo que creo es que estamos yendo a un mundo nos estamos haciendo muy débiles, débiles para todo. No queremos calor, qué frío, no salga usted que hace frío, y hace aire. No sé, es que yo no sé hasta qué punto Sí, esto la es verdad bueno es que yo para... oigo cosas. El otro día hablaba con mi madre concretamente y dice, Vicky, es que estamos llegando a los 40 grados. Digo, mamá, como toda la vida. Yo recuerdo, es cierto que ahora se ha adelantado la época, pero yo recuerdo que antes, además lo decía todo el mundo, del 15 de julio al 15 de agosto. Y en Madrid siempre ha hecho 40 grados. Y está claro Madrid, que a las horas... en Madrid hemos dicho siempre una frase que decíamos, Madrid es 11 meses de invierno y 2 de infierno. Sí, claro. Y ese es un dicho. Entonces, yo no sé por qué tenemos que tener, o sea, es que a mí, yo tengo la sensación, Vicky, y lo digo, y yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán de acuerdo, yo tengo la sensación que mientras hablamos del calor, no hablamos de otra cosa más importante. Es decir, vamos tapando determinadas cosas, Sí. porque estamos hablando del calor, ¿vale? Es la estrella. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué calor hace? Pues sí, pues tal, o sea, bien, vale. Pero estamos ocultando que, por ejemplo, sabiendo que hace muchísimo calor, hay metros que no hay aire acondicionado. ¿Por qué no está previsto esto? Pregunto. Sí. Ayer hubo un tema que estuvieron parados no sé cuántos trenes sin aire acondicionado y lleno de usuarios. Es decir, no vamos a continuar hablando de algo tan normal como es que estamos en julio y hace mucho calor, cuando hay cosas tan importantes y bueno, es que
pues ¿qué quieres que te diga? Además, yo veo muchas veces aquí en Madrid para que la gente, para eso tenemos abanico, pues te vas abanicando. A mí no se me ocurre salir a hacer la compra a las 2 de la tarde. ¿Me Ha explico? sido de toda la vida, Pues ya está. está Entonces, claro. yo creo que es que estamos haciendo entre todos una sociedad bastante más débil. No sé si más o menos intelectual, porque bueno, como hay tantas desinformaciones, no creo que estemos aportando. Por eso, la gente que hablamos, en este caso tú y yo, que hablamos claramente, pues bueno, espero no tener problema, pero estamos a 1 de julio y tiene que hacer calor, porque si no hace calor estaría asustada, Sí, ¿entiendes? sí, Y si no hay exactamente. una Todos nos tormenta en quejaríamos de pleno otra cosa, verano, sí. pues si no hay tormenta, pues la cosa no pinta bien. Ahora, lo que sí me preocuparía es que podríamos hablar de que incluso las tormentas disparan para que las nubes se vayan o vengan. Pero bueno, eso ya sería otro tema No, de hablar. realmente estamos viendo ahora las tormentas que se están creando, que te lo cuentan como si fuera un terrible problema. Tormentas de verano ha habido toda la vida, que en muchas situaciones se crean por el exceso de calor, pero eso ha pasado Pero eso lo siempre. Es una sabemos. Y tormenta, si cae aquí, llueve, te cae y si chaparrón y llueve, ya si está. llueve si llueve un poquito, no pasa nada. O sea, si llueve mucho no pasa nada, pero si llueve un poquito, o sea, si caen 4 gotas en el asfalto, pues el asfalto se seca, sube el vapor y ¡ah, qué calor hace! Bueno, es que eso es lo que pasa. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Nos va a poner una cosa Claudia y seguimos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Tiempo restante en el cajero. 10, ¿10 qué? 9, 8, 7. ¡Ayuda aquí, eh! 6. ¡Ayuda, por favor! El día que los bancos empezaron a mandar a la gente a los cajeros por todo, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vamos a ver, Maite, seguimos con nuestro tema principal de hoy. La semana pasada fue el Día Mundial de los Sordociegos. Tú has dado una conferencia sobre salud mental esta semana pasada también. Y vamos a irnos al mundo de Goya. Has dado Pero una... hablo tanto de salud mental y broma que se nos pega un poquito. Sí, la verdad es que sí. Vamos a irnos al mundo de Goya. Antes vamos a hacer un pequeño lapsus simplemente con el tema de la salud mental, a la cual creo que no se le está dando la importancia que se debiera. Y hablamos de que aumentan los suicidios, aumentan los problemas y no hay forma de atajarlo. Más que nada porque no hay servicios médicos, porque no hay psicólogos ni gente que realmente te diga que tienes un problema de salud mental. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, Vicky, lo que podemos hacer entre todos, sobre todo personas que estamos muy, muy involucradas en este tema y bueno, pues por una u otra razón vamos a decir que estamos siempre ahí en primera línea de fuego, es seguir hablando primero de que el índice de suicidios aquí en España está subiendo cada vez más, que ya vamos por 11 personas que se suicidan diariamente y eso no es bueno en una sociedad. Que el índice de fármacos está subiendo. Somos uno de los países que más receta ansiolíticos. Eso, vamos a ver, el ansiolítico está muy bien. Bueno, pues tómese un haloperidol o un tal, bien, pero habrá que saber qué es lo que pasa y habrá que hacer terapia y habrá que diagnosticar.
Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que tenemos un cuadro maravilloso de psiquiatras, de psicólogos, de psicoanalistas, o sea, increíble. El problema es que son pocos para la demanda que hay. Con lo cual, yo desde aquí, es muy claro, yo voy a seguir diciendo que menos dinero a chiringuitos y más dinero a la salud mental. Que menos dinero en tanta bandera y tanta, no me refiero a la nuestra, que nuestra bandera es nuestra bandera, pero yo veo ahora mismo Madrid lleno de banderas LGTBI. A ver, que yo respeto a todo el mundo, ¿entiendes? Pero que no sé por qué hay que gastarse tanto dinero en el orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿Cuándo vamos a tener un día del orgullo de mujer, de femenina, de rubia, de morena, de... No, vamos a ver, un poquito, vamos a gastarnos menos dinero en eso y más dinero en lo que realmente nos afecta, que es la salud mental, la educación de nuestros jóvenes y el acompañamiento de nuestros mayores. Para mí eso es fundamental, porque ya sabes el dicho mío, cuando una persona mayor muere, una parte de la biblioteca muere con él. Sí. Cuando a un niño joven, un niño, no se le está criando adecuadamente, les estás haciendo débil y no les estás preparando, no les estás dando herramientas para que se enfrente a la vida. Todo eso requiere un esfuerzo, requiere mucho tiempo y sobre todo, ya hemos hablado en otra ocasión, que los padres están para educar. El colegio para formar, los padres para educar y los abuelos para mimar. Yo creo que con eso... Sí, la verdad es que está todo dicho, sí. El otro día, yo creo que te lo he repetido antes, no sé si a ti en privado, cuando he dicho que me impresionó, creo que era un autobús, no sé si un autobús, un metro, creo que era un autobús, donde había carteles diciendo que por favor, que pedían voluntarios para paliar la soledad no deseada de los mayores. Yo enseguida apunté el teléfono, porque yo enseguida ya sabes que voy rápidamente con la solidaridad. Y luego después dije, vamos a ver, o sea, ¿se piden voluntarios? Sí. ¿Y por qué voluntarios? O sea, Y ¿por qué no se les puede paga a pagar, estos señores? claro. A estos no se les puede pagar, pero sí se les puede pagar en fin, podemos seguir pagando Sí, putas se y están dando cocaína, muchas un ayudas, por ejemplo. ejemplo, pues me parece muy bien que se den ayudas, pero hay tantas formas de poder pagarles. Bueno, pero que se Por dar den esas ayudas. ayudas, yo te doy una ayuda, pero a cambio tienes que hacer algún tipo de servicio. Por Vale, pero ejemplo, en servicios sociales. que se dé una ayuda cuando realmente se necesita. Lo que no puede Claro. ser es que estemos regalando dinero a 522 chiringuitos. Que yo ahora mismo te voy a mandar una foto, me parece también te lo he dicho antes, de un gran letrero que hay, bueno, increíble en el Ministerio de Sanidad, en el Paso del Prado, que no te voy a decir lo que pone porque me da vergüenza. Porque a mí no me afecta, Vicky, yo me puedo cabrear, pero a mí no me afecta ni psicológicamente ni intelectualmente, ni me dice que tengo que hacer lo que considero que no tengo que hacer. Pero es que estamos adoctrinando a unos jóvenes, unos niños, que leen eso y piensan que todo, en mi tierra se decía, ¿qué pasa? ¿Que todo el monte es orégano? No se está haciendo nada bien. Con lo cual yo desde aquí vuelvo a reivindicar ayudas para la salud mental. Sí. Y menos voluntariados en este aspecto y más, ¿por qué no hay voluntarios en los chiringuitos? Pero pregunto yo, ¿por qué En aquí algunos en este los hay, país? pero la cúpula cobra y cobran mucho dinero. Y aquí, bueno, no te voy a decir determinados organismos increíbles, donde yo era la primera que aportaba dinero y desde que me he enterado no se me ocurre ni un céntimo, donde, perdóname, se están lucrando 4 y el de... No, vamos a ser un poquito serios y no se les puede premiar a gente que no hace el bien, sino que roba y es corrupto. No se le puede premiar con altos cargos para que ganen más dinero. La verdad es que sí. Bueno, vamos al tema que nos importa hoy. Hoy vamos a dedicar el programa al mundo de Goya, una persona que tuvo también sus problemas, que tuvo sus más y sus menos, que tuvo problemas de salud mental, pero que realmente yo creo que es una gran desconocida. ¿No te parece? No, sí. Es que yo te quiero aclarar, Goya no tuvo problemas de salud mental en absoluto. O sea, Goya lo que tuvo es una enfermedad, esa enfermedad le hizo un aislamiento y era una persona que tenía un sufrimiento terrorífico. O sea, yo definiría a Goya como, vamos a ver, Goya tuvo 3 etapas. Luego en otra época, si queréis, lo hacemos en varias
episodios, o sea, varios capítulos para... podríamos hablar de que realmente Goya tenía 3 etapas en su vida. Fue la etapa, el estilo rococó, que fueron sus inicios en la pintura. Luego tuvo una segunda etapa que fue en la madurez y la transición al neoclasismo. Ten en cuenta que Goya fue el primero, y no estamos hablando de la época porque no existía. Cuando Goya pintaba maravillosamente, por Dios, un genio, no existía la palabra impresionismo y sin embargo Goya fue el primer pintor impresionista, porque en la tercera etapa, que estaba en la parte del romanticismo, fue cuando él tiene un serio problema no de salud mental, de salud. Y entonces es cuando, bueno, pues digamos que ahí tiene un desequilibrio mente-cuerpo y es cuando pinta los caprichos y cuando luego después más tarde pinta las pinturas negras, que imagínate en un pintor como Goya. ¿Qué le ocurre a Goya? Pues muy sencillo, o sea, Goya era un visionario, o sea, era una persona que amó mucho, Goya amó muchísimo, pero yo creo que a él no le amaron mucho. Yo creo que Goya era un consentido, le consintieron De alguna mucho en forma, la por sociedad. eso pudo tener problemas con las mujeres. Claro, es que él tenía problemas porque, vamos a ver, él tenía una etapa que era una etapa sumisa. Era una etapa sumisa, ten en cuenta que Goya era el pintor de cámara de Carlos IV. Entonces vivía en palacio y pintaba a todos y tal. Luego también era el pintor de la iglesia. Claro, es verdad que tenía que ser sumiso en el sentido de que él pintaba lo que le encargaban. ¿Por qué? Claro, Porque era su tenía que trabajo. comer y la realeza y la monarquía eran los que tenían el dinero. Pero sin embargo, él era un espíritu libre, un espíritu donde él veía que lo que estaba, la sociedad que le tocó vivir no era lo que él pensaba porque decían una cosa y hacían lo contrario. Por ejemplo, él estuvo viviendo mucho tiempo con los reyes. ¿Qué ocurre? Que por un lado se decían las virtudes de los reyes, de la reina, de tal, y él lo que estaba viendo es que había un triángulo hoy entre Carlos IV, entre María Luisa y Godoy, por ejemplo. Entonces, no puedes decir una cosa cuando resulta que tienes un amante, me explico. Que a la vez Godoy tenía otra amante, que era la famosa Pepita Tudo. Bien, entonces todo eso Goya lo miraba y decía, Dios mío. Claro, Goya amó mucho a muchas mujeres, entre otras cosas, todo el mundo sabemos que se enamoró de la duquesa de Alba. Sí. Pero sin embargo, él sufrió mucho porque luego cuando pinta los caprichos, lo que pinta es que él decía que la mujer era voluble, la mujer era su naturaleza de ser, era una naturaleza infiel, voluble y sobre todo despiadada con los amantes. ¿Por qué? Pues Infiel, porque a él le habían hecho mucho daño. Sí, sí, sí. Claro, Sí. a él le habían hecho mucho daño. Entonces, ten en cuenta que Goya, en el momento que está de pintor de cámara, él pinta la maja desnuda, la maja vestida. Todo el mundo piensa que la maja es la duquesa de Alba. Y no es cierto, Vicky. Es lo que se ha dicho oficialmente. Pero, sin embargo, casi está demostrado, bueno, se dice casi porque, claro, aquí las verdades absolutas, pero la persona que posa era Pepita Tudó. Pepita Tudó era una mujer muy consentida también por la sociedad. Y en el momento que ella posa, ella era la amante de Godoy. Eso te iba a decir. Que a su vez Godoy era amante de la reina. O Sí, sea, sí. Tú échale ocurre que lío, sí. o sea, Goya tenía 30 y tantos años. Y sin embargo, Pepita tenía 18, con lo cual en aquella época era menor de edad para desvestirse. ¿Entiendes? Sin embargo, en la pintura que ya lo hablaremos cuando toque el momento de la pintura, de hablar de su pintura, el cuadro de la maja desnuda es increíblemente erótico. O sea, te está mirando, o sea, de hecho, Lacan, cuando examinó el cuadro, dijo, es un atrapamiradas. Y Freud decía que, claro, Goya no podía vivir sin el goce de pintar lo que él quisiera. ¿Qué ocurre? Que cuando pintaba lo que él quería, como la maja, pues le perseguía la Inquisición. Claro. ¿Entiendes? O sea, claro, entonces Goya tuvo que marcharse pues porque estaba condenado a la Inquisición.
¿Qué ocurre? Pues que Goya no tenía ningún tipo de enfermedad mental. Goya lo que pasa es que, digamos que se retiraba al otro universo, a su otro universo paralelo, como yo los digo, separaba muy bien. ¿Y Lo cómo que era su logra trabajo separarlo? oficial. Claro, ten en cuenta que por ejemplo, en un momento determinado, y era muy joven, con 46 años, tiene una enfermedad que en aquel momento se dice, se comenta, que se llamaba la enfermedad del síndrome de Susans, S-U-S-A-C, Susans. Esto es una enfermedad que es una enfermedad autoinmune, una enfermedad autoinmune donde los síntomas son un deterioro de la función cerebral, una pérdida de la visión, pérdida de la audición, tenía problemas del equilibrio, luego al tener ese serie de problemas tiene un trastorno, una enfermedad del Meniere, que es la enfermedad del oído, con lo cual le deja sordo, y también se rumoreaba que había tenido una sífilis, con lo cual aquella época era no normal tener esas cosas. Pero también es cierto que en otros momentos se decía, yo he leído también por ahí, que él tuvo una encefalitis y al tener una encefalitis el cerebro se inflama y ahí es lo que provoca este tipo de síndromes y de enfermedades. Es decir, él se empieza a quedar ciego, empieza a quedarse prácticamente sordo, tiene que dejar de dar clases en la academia porque se ríen de él, porque él no oye, y es cuando, bueno, pues ya se retira prácticamente a su casa, a la Quinta del Sordo. Pero, mucho antes de pasarle todo eso, cuando ya la enfermedad estaba dando determinados coletazos, por llamarlo de alguna forma, él se encuentra entre que, por un lado, tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es pintar lo que le dicen, ¿no? Y encima cuidarse de que la Inquisición, ya te digo, estuvieron a punto de juzgarlo. Pero por otro lado, él a nivel psicológico necesita el goce de la pintura, necesita pintar lo que él quiere. Entonces, ¿dónde se escuda para hacer lo que le dé la gana? Bueno, pues entonces coge y hace unos grabados que se llaman los caprichos, que él, mediante el ridículo, o sea, en todos estos litografías, en todos estos dibujos, lo que hace es que el ridículo, la extravagancia, la fantasía, censura todos los errores y todos los vicios de la España de la época. O sea, lo que no puede decir hablando o pintando cuando le está pagando la realeza, pues él coge y por su lado lo hace. La idea o el propósito era estar fuera de las normas, de todas las leyes ordinarias, sin ningún tipo de razonable. Yo pinto esto porque me gusta y tal. Aquí denuncian, en todos estos caprichos denuncia la vanidad de las relaciones humanas, la hipocresía, la prostitución, la miseria, la superstición. Sobre todo, ten en cuenta que estábamos en una época muy, muy, muy supersticiosa con pócimas y todo. Y entonces él retrata los peligros de la ignorancia y de la superstición. Ten en cuenta que él es un hombre afrancesado, es un hombre que viene de la Ilustración. Entonces no puede llegar a entender una ciudad, o sea, un pueblo, una monarquía en la cual digan una cosa y hacen otra. No puede entender la ignorancia de la gente. Bueno, pues él hace estos caprichos y Eso te realmente iba a decir, el por qué pinta los caprichos. él los pinta porque quiere decir lo que realmente piensa de la sociedad. Por eso utiliza los vicios de la sociedad, por eso los ridiculariza, por eso pinta a la Inquisición de una forma atroz. El caso es que él estos dibujos los publica en el 1799 y hace una parte que lo llama los disparates, otra los desastres de la guerra, porque para él la guerra es un desastre, la tauromaquia, porque en aquel momento la tauromaquia no estaba bien vista, y luego también habla un poco de los toros en Burdeos y tal. Pero sobre todo, Vicky, hay un tema que luego si quieres hablamos un poco. Mira, Goya realmente es un amalgador, o sea, me refiero, él conjunta lo trágico y lo grotesco, la luz y la oscuridad. En un tiempo fue pintor de corte, como ya te he dicho, pero lo que es más importante es que él quiere pintar lo que realmente le sale del alma. Y cuando hace eso, hace estos 80, que ya es cuando llega un momento en su vida que dice, hasta aquí he llegado y tal. Ten en cuenta que él se casa, viene de una familia que es el sexto de los hermanos, con una madre también muy neurótica, muy tal, o depresiva. Luego se le mueren muchos hijos. Bueno, total, que él
Luego se enamora de Leocadia, pero también se enamora de Leocadia una mujer que tiene hijos, que además él le llevaba a ella, no sé si 30 o 40 años, porque ella tenía Uf. 30 y él tenía 70. Quiero decir que toda su vida fue un poco muy así. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto, pues pinta 80 de estos dibujos que te digo, que ahora te los voy explicando, y automáticamente la Inquisición llega y le vuelve a juzgar otra vez. Ah, por Goya vamos. O sea, ¿y qué ocurre? Que él hace una maniobra ahí increíble, donde, sabiendo que va a ser juzgado por la Inquisición, se los regala a todos al rey, a Carlos IV. Única, exclusivamente pacta con el rey diciendo yo te regalo todo esto y tú a cambio aseguras, como si dijéramos, la seguridad y una pensión vitalicia para su hijo. Creo que se llamaba Javier, no estoy muy segura. Pero eso no lo sabe nadie. Entonces, la Inquisición ya llega tarde porque él realmente ha regalado esos a su majestad, ¿entiendes? Claro, claro. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que él, el más importante, lo que le define es, dice y comenta, el sueño de la razón Eso te iba a crea decir, ese es monstruos. el primer capricho, ¿no? Ese es el primer capricho. Entonces, ten en cuenta que él, estamos hablando del siglo de las luces, y trata de inculcar a la sociedad un espíritu crítico basado en el principio de la razón. Por eso dice que el sueño de la razón, el sueño de la razón produce monstruos, pero si no le añades la razón, produce genios, produce arte. O sea, tú imagínate. Entonces, en el primer, el que hace, se pinta a él mismo y se pinta totalmente tumbado encima de como de una especie de mesa y tal. Como, bueno, yo te diría como echándose una siestecita, ¿no? Se queda ahí dormido y tal. ¿Por qué? Pues porque en ese momento él sueña. Y realmente los sueños, ¿qué son? Son premoniciones, él se evade. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento deja de utilizar el consciente y se va al inconsciente. Porque en el sueño de la razón produce monstruos, él, las pesadillas que tiene es que vienen monstruos, que le acechan. Entonces, ten en cuenta que, por ejemplo, si nos atenemos a la primera definición, la razón entendida como capacidad de entendimiento habría quedado dormida, ¿no? Te duermes, inactiva y tal, dejando paso a las ideas oscuras, a las supersticiones. ¿Entiendes? O sea, la fantasía abandonada de la razón, produce monstruos imposibles. Unida con ella es la madre del origen de las ciencias, de la maravilla, del... Claro, ten en cuenta que es la única forma de escapar. Es como cuando en psiquiatría, en psicología, yo trabajaba sobre todo con niños. No te dicen nada, pero tú les pones a pintar y te dicen todo. Sí, es verdad, ¿Entiendes? sí, es Entonces, verdad. él regala esos caprichos al rey. Pero fíjate qué curioso que cuenta la historia que se pasaban noches enteras riéndose a carcajadas los duques de Osuna, oye, interpretando, oye, ¿y esto qué querrá decir? Oh, pues sí, pues tal, pues vale. Entonces, claro, Goya era una desesperación porque veía la ignorancia, incluso dentro de la realeza. Y hace, bueno, pues por ejemplo, hay uno que es muy, muy interesante Ujú. que lo titula, porque luego ponen los títulos. Entonces, hay uno que ponía calientes, ¿eh? Calientes, están calientes. Ese Ujú. es uno de los títulos, que es exactamente el capricho número 13, creo que es. Entonces, aquí se apreciaban unas novedades que él empleó. Ahí empleó mucho el claroscuro, que es lo que te digo, por eso te digo que fue el primer pintor impresionista donde utiliza esos claroscuros. ¿Y qué quería decir con estas calientes? Pues muy bien, estaba reflejando al clero comiéndose una sopita tan rica, tan calentita y tan feliz ellos, pero sin embargo estaba diciendo, tú comes mientras el mundo se muere por hambre. Pero no los pintaba precisamente guapos, los pintaba monstruos, o sea, eran monstruitos, ¿no? Luego hay otro que, por ejemplo, hay otro capricho que ponía madre infeliz. Bueno, madre infeliz, madre infiel y tal. Entonces se ve cómo se llevan a una señora entre dos hombres, dos monstruos, dos tal. Claro,
queda una niña totalmente desamparada, que se tapa. Realmente ese cuadro, ese capricho es tremendo, porque ¿qué está diciendo? Que es la desolación que hay en ese momento con la infancia. O sea, nadie va a cuidar a esa niña, nadie la lleva en brazos. A la madre se la llevan y la dejan a la niña. Lo cual, o sea, él estaba criticando todos los defectos de la sociedad. Por ejemplo, criticaba mucho la magia, la brujería. Goya no creía, o sea, él, una de las inquietudes no era precisamente la brujería, o sea, él lo que le daba rabia es que pensaba que todo eso era un poco, bueno, pues falta de formación. Bueno, en aquel momento se llamaba ignorancia, pero era ese mundo en el que, entonces, por ejemplo, él pinta mucho, sobre todo pinta, hay un capricho que si lo podéis sacar, donde dice, no sé qué, me llevo a la maestra o la maestra. Entonces se ve perfectamente lo que es una bruja, pero además caracterizada, desnuda sobre una escoba y llevaba a otra chica joven, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dice, sigues a la maestra y tal. Claro, ¿las brujas vuelan? No. ¿Por qué pensaban que volaban? Bueno, pues porque hacían sus engüentos, se ponían la escoba y como estaban desnudas, pues con el contacto con la piel, pues ellas lo que hacían es que tenían alucinaciones, ¿no? Así de sencillo. Hay una que a mí me gusta mucho, un capricho, que se llama Se quebró el cántaro. En esta, de que se quebró el cántaro, Goya lo que critica es la violencia en la educación de los niños. Fíjate que estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Y estamos hablando de que él la critica. Esta capricho se le ve a una anciana con un niño. El niño, por supuesto, se le bajan. Si era niño, pues con los pantalones, y si era niño, unas braguitas, se le ve perfectamente el culete y le está dando golpes con una zapatilla. Ten en cuenta que Goya, insisto, él decían que en los ilustrados creían que la educación podía corregir los defectos y errores humanos. La educación, no la violencia. Claro, entonces por eso él critica esa violencia poniendo, bueno, por supuesto, la viejita de una cara de bruja y de tal, ¿no? Luego hay otra que es muy significativa, que es la duquesa peinándose. Bueno, pues ya sabéis que la duquesa, bueno, pues tuvo su historia con él y entonces aquí, ¿qué es lo que delata? Pues está claro que es la inconstancia de la mujer en el amor y sobre todo esa impiedad, que luego cuenta la historia que, bueno, la duquesa cuando terminó con él había dejado pinturas en su palacio y tal, y ella se pintaba el rostro con óleos, imagínate, un poco para recordarlo. Pero él lo que realmente ahí está diciendo es la impiedad que tienen las mujeres con los amantes. Hay otro que, por ejemplo, aquí estuvieron a punto otra vez, bueno, a punto no, estuvieron a puntísimo de juzgarle por la Inquisición y este se llama Aquellos polvos. En este Aquellos polvos parece ser que la Inquisición entendió, o sea, en estos polvos se ve como un reo que le están juzgando con el San Benito que llevan puestos, ¿no? Y se ve que en la parte de abajo pues hay mucha gente oyéndolo, pero todo con esas caras un poco, bueno, pues grotescas. Y en principio se pensaba que Goya lo que estaba haciendo era criticar al reo, y no es cierto, criticaba la Inquisición. Cuando se dio cuenta de que era el tribunal, pues esto lo delataron y ya está, otra vez a la Inquisición. Ten en cuenta, Vicky, que Goya lo que hacía era representar lo peor de la sociedad. Todos estos caprichos son, bueno, pues monstruos. Bueno, hay uno que es increíble, increíble, donde se titula, creo que es el Capricho 42, se titula Tú que no puedes, y pinta a dos campesinos, que llevan a cuestas como si fueran bestias de carga a la nobleza y a los frailes. Estos están representados con dos burros, ¿eh? O sea, representa a la nobleza y al fraile como en plan burro, o sea, pero con cara de burro. Sí, 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 Y sí. los llevan cogidos. O sea, es decir, ¿qué quiere decir aquí? Pues que mientras la realeza y la nobleza, no, la realeza, la nobleza y el clero
están ociosos, pues los campesinos trabajan como, o sea, llevan encima toda la carga. Y así va poniendo, luego hay otro que es de Buen Viaje. Por ejemplo, critica mucho la hipocresía en uno de los caprichos que es Hasta la muerte, donde pone pues una viejita con una especie de cara de calavera y que se está arreglando delante de un espejo, las de chicas que la rodean se están mofando de ella. Entonces ahí es que está criticando, pues critica la vanidad y critica la hipocresía, Vicky. Pero claro, La verdad es es que no increíble porque es otra forma de verlo, o sea, para quizá lo que nos han enseñado, lo que nos han educado, lo que hemos estudiado, Goya, pintor, sus diferentes etapas y ya. Pero realmente es muy importante el conocer su problemática, el conocer su vida y el saber qué es lo que quería representar y lo que pintaba. aquí Se nos acaba el cuando se ve. tiempo, Nada, yo pero te voy a decir solo ya, déjame que te diga el último porque es sí. importantísimo. Bueno, importante, vamos a ver. A mí lo que me gustaría seguir diciendo es que Goya, cuando llega este momento de su vida, es como un antes y un después. O sea, vamos a ver. El Génesis decía que, bueno, que se abriera la bóveda de tal y que Dios nos daba la luz y las estrellas y tal y cual. Bueno, pues yo siempre digo, ¿cuándo Goya perdió la luz y se fue a las tinieblas? Y esa es una pregunta que me hago mucho. Ten en cuenta que, por ejemplo, en aquella época los duendes, se creía que era una superstición menor cuando tú veías duendes y veías esas cositas, ¿no? Bueno, pues es que en aquella época, y esto que nos quede claro, en la segunda mitad del siglo XVIII, que es donde estamos hablando, la palabra duende no significaba los duendes que nosotros creemos. La palabra duende significaba a menudo un fraile. Por eso cuando Goya pinta los duendes, los pintaba con ropas de fraile. Pero no, o sea, y también la cara de estos duendes, pues ya te puedes imaginar, orejudos y tal. Pero que tengamos en cuenta que Goya pintaba a los duendes con los vestidos de fraile, porque en aquella época a los frailes se les llamaba, a los duendes se les llamaba fraile. Pero yo lo que quiero dejar muy claro a nuestros oyentes es, uno, que Goya no tenía problemas de salud mental, únicamente tuvo una enfermedad que le aisló, que lo que tuvo son lo que yo defino, y tú lo sabes, como el síndrome de las desencanto, ilusión, desamor, desasosiego, desesperación, todo lo que empezaba por D, porque él, por un lado, se levantaba y tenía que ser consciente de que tenía que hacer una serie de cosas, pero luego pasaba al inconsciente, que era donde él realmente era donde él, o sea, pasaba a su mundo onírico, en psicoanálisis Pues, se llama eso. Pues Y bueno, Maite, eso es lo que quería. Maite, lo dejamos aquí, pero tenemos que seguir porque está siendo muy interesante y porque tenemos que hablar de su etapa de las pinturas negras, que también tiene su porqué. ¿Te parece, Maite? Es que, sí, porque el siguiente momento, o sea, después de esto, él es cuando ya se refugia en la Quinta del Sordo, que no se llamaba sordo por él, sino porque antiguamente el señor era sordo. Sí. Y ahí es donde pinta.